Hola, ¿qué tal? En esta ocasión vamos a trabajar con las fotografías de producto del apapacho. Son artesanías y están tomadas sobre un fondo blanco, o bueno, sobre un fondo que las contrasta. La tarea va a ser eliminar el fondo y dejar una imagen con un fondo transparente, de manera que el producto quede flotando. Es necesario revisar las fotografías una por una, porque si bien el resultado que se busca para todas es el mismo, cada una tiene un punto de partida específico. Vamos a ver que hay fotografías que van a ser muy fáciles y muy difíciles de trabajar. Y no porque la técnica sea muy complicada, sino por lo laborioso que puede llegar a ser. Va a ser más o menos talachudo entre cada fotografía y cada fotografía. Esto es un proceso que se debe ir practicando, por lo cual no se deben sorprender si al principio tardan mucho o si es que un producto les fue muy fácil y de repente uno fue muy complicado para ustedes. Vamos a revisar eso. Vale, pues ya estamos aquí con el Photoshop abierto. Vamos a empezar a trabajar. Simplemente para abrir nuestras imágenes, para empezar a trabajarlas, vamos aquí a la pestaña Archivo, como cualquier otro programa, Abrir, o con el atajo Control O, que la O es de Open. Entonces, si quieren irse por el atajo, Control O. Ahora, algo bien importante. En las fotografías que van a encontrar de las artesanías, pueden encontrar fotografías de dos diferentes formatos. Uno con JPG y otro con .nef. Les explico las diferencias. Y bueno, ¿por qué hay que hacer esta consideración? Porque el archivo JPG y el archivo .nef, Photoshop los lee de una manera diferente. Si yo abro propiedades de un archivo .nef, podemos ver que efectivamente su extensión es .nef. Y de un JPG, tenemos un JPG común y corriente. Photoshop los va a leer diferente. ¿Y cómo va a ser? Pues un JPG lo va a abrir sin ningún problema. Abrir. Ahí ya tenemos abierto nuestra fotografía .jpg, lista para trabajar. Ahora voy, menú archivo, abrir, y selecciono mi archivo .nef, y al abrir nuestro archivo .nef, Photoshop nos va a abrir esta pestaña, esta ventana que se llama cámara RAW. Esto es porque la fotografía en realidad es un formato que se llama RAW, es una cuestión de marcas, y esto es una información más pura y que pueda ayudarnos a trabajar mejor la foto. Pero por el momento no vamos a profundizar en esto. Entonces, cuando les aparezca esta ventana, lo único que van a tener que hacer es presionar sobre el botón abrir. Y así sin ningún problema tenemos listos para trabajar tanto un archivo .jpg como un .nef. Vale, ahora, ¿cómo vamos a trabajar? Sabemos que tenemos que extraer el fondo del objeto. Para lograr separar nuestro objeto del fondo, podemos ya sea trabajar sobre el objeto o sobre el fondo. Pero siempre hay que usar un método no destructivo. ¿Y por qué es importante esto de un método no destructivo? Pues porque puede pasar, y es muy humano, que nos equivoquemos y estropeamos la imagen. Pues no pasa nada. Si usamos un método no destructivo, podemos volver a cualquier momento en que la imagen todavía estaba completamente bien. Entonces, ¿qué vamos a hacer para desarrollar nuestro método no destructivo? Pues bien, aquí tenemos la capa fondo. De manera predeterminada, cualquier archivo que abran, aquí lo pueden ver también, cualquier archivo se va a llamar fondo. Photoshop trabaja por capas. Entonces, a esta capa, que es todo lo que podemos ver, se llama fondo. ¿Qué vamos a hacer entonces como primer paso de nuestro método no destructivo? Vamos a duplicar este para trabajar sobre la otra capa y dejar esta intacta por si en algún momento necesitamos recuperar la información. ¿Qué vamos a hacer entonces? Tenemos de dos. Podemos cliquear la capa fondo, clic derecho y aquí está la opción duplicar capa. Aceptamos y aquí OK. Y ya tenemos una capa completamente igual. Otra manera, si es que quieren hacerlo un poco más rápido, es teniendo seleccionada nuestra capa fondo, simplemente apretamos el comando Control J y ya tenemos la capa duplicada. De esta manera podemos ver que si presionamos sobre este icono de ojo, desaparece la capa. Está bien. Entonces, para trabajar vamos a deshabilitar esta capa, la capa fondo,
y vamos a habilitar la visibilidad de la capa 1, que es donde vamos a trabajar. Ahora bien, para revisar lo del método no destructivo, si por ejemplo yo doy un pincelazo y pinto toda esa imagen y ya se estropeó, simplemente puedo borrar esta capa y regresar a trabajar con esta capa. Por eso es un método no destructivo. Vale, pues como les decía, vamos a deshabilitar la visibilidad de la capa fondo y vamos a quedarnos solo con la capa 1. Bien, lo que nos interesa es que solo se vea el objeto, es que no se vea el fondo, eso no nos ayuda en nada. ¿Qué vamos a hacer primero? Vamos a reajustar el marco de nuestra región de interés. ¿Cómo hacemos eso? Nos vamos aquí a nuestro panel de herramientas y buscamos esta herramienta que se llama recortar, o como lo indica su atajo, con la letra C de cut. La seleccionamos, la herramienta recortar, y vemos que se nos activa este marco. Pues bien, este marco nos va a ayudar a marcar nuestra región de interés, lo que nos interesa trabajar. Entonces, simplemente me posiciono sobre los nodos y manteniendo el clic, arrastro la zona de la imagen que me interesa. Pulso en el botón aceptar y ahora el tamaño de nuestra imagen se ha modificado. Ahora solo tenemos nuestra región de interés y ya no vamos a trabajar sobre cosas que no nos importan. Bien, ahora vamos a seleccionar la herramienta que nos va a ayudar a trabajar, a separar todo el fondo del objeto. Y esta herramienta es herramienta selección rápida, o como su atajo lo dice, la letra W. La pulso. Es posible que de manera predeterminada Photoshop les aparezca esta opción, la herramienta varita mágica. Esto lo hace Photoshop de manera predeterminada. Basta con que sobre la varita mágica den un clic derecho para que se abra el panel de las demás herramientas disponibles. Seleccionamos herramienta de selección rápida. Una vez que tenemos lista para usar nuestra herramienta de selección rápida, tenemos dos opciones: o seleccionar el fondo o seleccionar nuestro objeto. El resultado va a ser igual de favorable. Esto con práctica van a ir viendo qué conviene más o menos. Yo en mi caso estoy más acostumbrado a seleccionar el fondo y luego ir puliendo ese fondo. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Vamos a notar que la herramienta, en estos tres cuadraditos de aquí arriba, hay tres opciones. Herramienta selección nueva, herramienta selección añadir a la selección y la parte de restar de la selección. Es más favorable trabajar con la opción de añadir a la selección. Hago clic sobre esta opción y con mi puntero voy a cliquear el fondo para empezar a hacer una selección del fondo. Vale, ahora, ¿qué podemos ver en la imagen? Unas líneas punteadas como hormigas que van caminando. Esa es la selección que hemos realizado. Ahora bien, hay que perfeccionar esa selección, por lo que tenemos que revisar los bordes de nuestro objeto para ver. Recuerden, lo que ahorita seleccionamos fue el fondo, es decir, si la selección se metió en el objeto, hay que quitar esa parte de la selección, porque estamos seleccionando solamente el fondo y no el objeto. ¿Cómo podemos tener una mejor visión? Pues haciendo zoom, agrandando la imagen. ¿Cómo es esto en Photoshop? La manera más rápida y más versátil es pulsando la tecla Alt y manteniéndola presionada. Yo voy a mover la rueda del ratón, el scroll, hacia arriba. Y Photoshop hace el zoom. De igual manera, si yo quiero alejarme, mantengo presionada la tecla Alt y hago el scroll ahora hacia abajo. Y me alejo de la imagen. Ahora, si yo me quiero mover sobre la imagen sin hacer zoom, con el zoom que ya tengo me quiero mover y me quiero desplazar a través de la imagen para hacer un paneo y revisar qué me falta, está la herramienta mano, que su atajo es mantener pulsada la tecla de espacio. Si yo mantengo la tecla de espacio presionada, podemos ver que el puntero se vuelve un icono de manita. Entonces, mientras mantengo la tecla espacio presionada, ahora yo puedo hacer clic sobre la imagen y desplazarme para ver otros puntos de vista. Entonces la herramienta de zoom y de mano con los atajos del teclado son muy potentes para moverse alrededor de toda la imagen, tanto en visión de campo como en un lugar específico. Como decía,
La selección en este momento, en este caso, es sobre el fondo, por lo que si se ha seleccionado parte de nuestra artesanía, tenemos que restar esa selección. Vamos a hacer zoom para ver mejor lo que ha pasado. Bien, aquí puedo ver una parte en la que aquí la línea de las hormigas que van caminando seleccionó bien el fondo, pero aquí se ha colado dentro de la artesanía. La selección está bien hasta aquí. Aquí hay que corregir, hay que sacarlo. De hecho, si me desplazo con la herramienta a mano, aquí puedo ver que la selección de nuevo está correcta. Solo es este pedazo el que se nos ha ido mal. Pues, ¿qué vamos a hacer? Recuerden que tengo seleccionada la herramienta selección rápida. Vamos a trabajar con esta misma herramienta. Pero ahora vamos a trabajar al revés. Es decir, en lugar de añadir a la selección, como podemos ver aquí arriba, vamos a pulsar en la opción restar de la selección. Entonces la selección del fondo, ahora donde yo haga clic, la va a quitar. Entonces, como ya podrán imaginarse, hay que hacer clic sobre las partes de la artesanía que yo no quiero que estén dentro de la selección, porque la selección es el fondo. Caso contrario, si yo estuviera seleccionando el objeto y se mete el fondo, ahí yo tendría que priorizar la selección del objeto y no la del fondo. Entonces voy a priorizar la selección sobre el fondo, en este caso. Voy a restar de la selección las partes que se hayan colado dentro del archivo. Basta con que, teniendo presionada la opción de restar de la selección, ya la tengo, se puede ver en el puntero mi icono de menos. Basta con que haga clic y me desplace sobre las zonas que quiero restar. De esta manera podemos ver que Photoshop ha seleccionado de nuevo solo el fondo y ha dejado de seleccionar partes de la artesanía. Es lo que me importaba. Presiono Alt y rueda hacia abajo para alejarme. Tengo un paneo general, pero lo que me importa es revisar el contorno de mi artesanía para ver que efectivamente la selección ha estado correcta. Aquí podemos ver este tipo de detalles donde la selección se ha metido y no va a abordar estos pedacitos de estambre azul. Pues bien, hacemos lo mismo y voy a quitar esto de la selección. Vean que tengo seleccionada la opción de restar de la selección. Pues bien, lo saco de la selección. Aquí, con este caso tan particular, podemos determinar de manera arbitraria o personal qué tanto contribuye a la foto y qué tanto no. De manera apresurada, yo puedo decir que esto ni quita ni resta, por lo cual, si esto no aparece en la selección, no hay ningún problema. Está tan detallado y es tan pequeño que va a ser muy difícil trabajarlo. Entonces, por el momento, esto lo vamos a dejar fuera. Ahora voy a proceder a revisar toda la artesanía y a seguir puliendo esta selección. Vale, una vez que he revisado el paneo completo y veo que ya está correcta la selección, es posible que yo al intervenir en la selección ya hecha pueda hacer esto. Y ahora me salga y algo que ya estaba seleccionado lo reste yo de la selección. Basta con que vuelva yo a presionar sobre la opción añadir a la selección para recuperar la selección que había perdido. Vale, me alejaré de mi imagen y voy a notar que en un primer momento ya está lista la selección. Ahora, ¿qué paso sigue para restar el fondo de nuestro objeto?
Como les decía, vamos a trabajar sobre un método no destructivo. Es decir, voy a seleccionar mi herramienta mover para no mover nada de la selección. Y ahora vamos a trabajar sobre algo que se llama máscara de capa. La máscara de capa es una herramienta muy potente y muy útil de Photoshop. Literalmente va a aplicar una máscara sobre nuestra imagen. ¿Qué es esto? Pues así como la máscara de un luchador, algunas partes de la cara se ven y algunas no. Y esa es la magia de la máscara. Nosotros podemos decidir qué partes se ven de nuestra imagen y qué partes no. Así que como ya se imaginarán, queremos que no se vea el fondo y queremos que sí se vea nuestra artesanía. ¿Qué vamos a hacer entonces? Pues teniendo nuestra selección hecha, recuerden que tenemos seleccionado el objeto o el fondo. En este caso, el fondo. Teniendo seleccionado el fondo, para activar e implementar la máscara de capa, vamos a las opciones que están hasta aquí abajo y aquí en este cuadrito con un círculo en medio dice añadir máscara de capa. Hago clic y, oh sorpresa, la máscara de capa se ha aplicado, pero no se ve nuestro objeto y sí se ve el fondo. Pasó lo contrario a lo que queríamos. Pues bien, ¿cuál es la lógica de la máscara de capa? Miren, así podemos ver la máscara de capa. Y lo negro es lo que no se ve. Lo blanco es lo que sí se ve. Entonces, ¿qué tenemos pintado de blanco? El fondo. De blanco lo que sí se ve y es el fondo. Y de negro es lo que no se ve y es nuestra artesanía. O sea, está al revés. Pasó algo malo en nuestro proceso. Yo regreso con control Z y al momento en el que yo tenía hecha mi selección, es importante saber qué tenemos seleccionado. Si yo tengo el fondo, voy a menú selección, hasta aquí arriba, invertir. Ahora podemos ver que la selección es la del objeto y no la del fondo. La selección se ha invertido con un simple clic. Esto quiere decir que si ustedes trabajaron seleccionando el objeto y no el fondo, este paso ya no es necesario. Pues bien, ahora que tenemos seleccionado el objeto, ahora sí aplicamos la máscara de capa. Y si yo veo mi máscara de capa, lo blanco, lo que sí se ve es mi objeto, y lo negro, lo que no se ve es el fondo. Ya tenemos mucho trabajo avanzado. Estamos por terminar. ¿Qué faltaría para pulir el resultado? Pues bien, si yo hago zoom, aquí puede darse el caso o no que haya muchas imperfecciones. Por ejemplo, podemos ver este borde dentado, aquí como si hubiera pasado un corte muy exacto, ¿no? Y no tan realista. Entonces, ¿cómo podemos darle esa sensación de que es un poco más natural? Yo me alejo y vamos a recuperar la selección del objeto. ¿Cómo vamos a hacer eso? Si yo mantengo presionada la tecla control y me posiciono sobre la máscara de capa, no sobre la capa, sobre su máscara, vemos que la manita aparece un icono chiquito de un cuadro. Yo hago clic con el control presionado y recupera la selección Photoshop de mi imagen. Recuerden, control, clic sobre la máscara de capa. La selección se ha recuperado. ¿Qué vamos a hacer? Lo que vamos a hacer es borrar un poco del borde. Vamos a borrarlo, así como borramos el fondo. Yo voy a selección. El menú selección va a actuar sobre la selección que hayamos hecho. Entonces voy menú selección, modificar, contraer y simplemente vamos a contraer 2 píxeles. Ahora si hago zoom, veo que la selección se ha metido 2 píxeles en nuestro objeto. Está bien. 2 píxeles es un tamaño muy pequeño, pero que de manera general afecta mucho. Ahora bien, lo que vamos a hacer es pintarlo de negro. Pero, ¿qué tenemos seleccionado? Nuestro objeto. Tenemos seleccionado el objeto. Entonces, si yo la máscara le borro algo, va a borrar nuestro objeto. Entonces, si seguimos la lógica de la máscara de capa, tenemos que lo negro no se ve y lo blanco sí se ve. Entonces tenemos que hacer que este pequeño bordecito de 2 píxeles, que le va a ayudar a detallar más nuestra fotografía,
tenemos que hacer que ese borde se vea negro, o sea que no se vea, pintarlo de negro. Y va a bastar con usar la herramienta pincel, aquí en el menú herramientas, que el atajo es la B de brush. Una vez que tenga seleccionado la herramienta pincel, ¿de qué color lo quiero pintar? Aquí hay que recordar, blanco se ve, negro no se ve. Yo lo quiero ocultar. Entonces veo que aquí tengo el color negro. De manera predeterminada a ustedes les va a aparecer así, con el blanco adelante. Simplemente presiono aquí en las flechitas para rotar el color. Bien, ahora mi pincel, que ya lo tengo seleccionado, tiene configurado pintar en color negro. Pues bien, está bien. Recuerden pintar sobre la máscara de capa y no sobre la capa. Pues bien, respetando la lógica de la máscara de capa, si nosotros queremos ocultar estos dos píxeles tenemos que pintarlo de negro. Y, oh sorpresa, se ha borrado el interior de nuestro objeto. ¿Esto por qué pasó? Porque tenemos seleccionado nuestro objeto. Doy control Z para regresar. Y esta selección de 2 píxeles está bien, pero yo la quería al revés. ¿Qué vamos a hacer? Selección, invertir. Y ahora tengo seleccionado el fondo, que de por sí, digamos, ya está pintado de negro en la máscara, y más 2 píxeles dentro de nuestro objeto. Ya está. Ahora sí tendría que funcionar. Pero ¿qué vamos a hacer? Voy a agrandar mi pincel. Para agrandar mi pincel y pintar todo con mucho menos trabajo, porque así tengo que pasar mucho el pincel, para dar un pasón solamente, puedo ir aquí a las opciones del pincel y dando clic en la flecha, aquí puedo ajustar el tamaño de mi pincel. Puedo hacerlo muy pequeño, ¿ya vieron? O muy grande. De manera personal yo no trabajo así, hay un atajo mucho más práctico y rápido. ¿Cuál es el atajo para ajustar el tamaño de nuestro pincel? Es fácil. Si yo mantengo presionada la tecla Alt y ahora mantengo presionado el clic derecho, se me va a abrir este menú flotante. Vamos a ver las opciones de diámetro, dureza y opacidad. Con los parámetros de dureza y opacidad no nos vamos a meter por el momento, pero sí con el de diámetro. En este caso nos marca 113 píxeles. Si yo muevo mi ratón hacia la izquierda y hacia la derecha, puedo ajustar el tamaño de mi pincel. Si yo me muevo hacia la derecha, se agranda, y si me muevo hacia la izquierda, se achica. Entonces voy a hacer un pincel gigante de 5000 píxeles. Y tengo un pincel muy grande. Me alejo un poco y de esta manera basta con que dé yo un clic. Y para pintar de negro todo este borde. Ya, está. Vuelvo a mi herramienta mover. Ya no voy a pintar nada ahorita. Y para dejar de tener esta selección, simplemente me voy al menú selección, deseleccionar. Ahora ven, si yo hago zoom sobre mi objeto, podemos ver que efectivamente se restaron 2 píxeles. Ahora, ¿qué otra cosa podemos hacer para evitar este acabado tan cortado, como que parece un collage de revista? Vuelvo a recuperar la selección de mi objeto, y esto como lo hacía, posicionándome sobre la máscara de capa y manteniendo presionada la tecla control, doy clic y recupero la selección. Vamos a selección con modificar, contraer de nuevo, y vamos ahora a contraer solamente un píxel. Hago zoom y vemos que se ha metido un píxel solamente de nuestro objeto. Me alejo y para trabajar bajo la misma lógica solo quiero afectar este píxel de borde, y con la selección que tengo estoy seleccionando todo lo de adentro de mi objeto. Entonces vamos a hacer lo mismo, vamos a invertir la selección para trabajar con lo de afuera. Menú selección, invertir. Y ahora la selección es el fondo con un píxel dentro del objeto. Perfecto. Teniendo esta selección y estando sobre la máscara de la capa, voy a filtro, desenfocar, desenfoque gaussiano. Ok. Aquí yo les recomiendo tener marcada la casilla de previsualizar, para que desde ya vayan viendo los resultados de su desenfoque. Yo puedo hacer zoom sobre el objeto y acá
son los parámetros que yo tengo para exagerar o disminuir mi desenfoque. Basta con que yo aplique un parámetro con un radio de 1 píxel para que el desenfoque haga un poco más natural el borde de nuestro objeto. Si yo modificara el parámetro de mi desenfoque a 69 puntos, por ejemplo, el borde se desenfocaría tanto que crearía este halo blanco tan extraño. Y si yo me muevo hacia 0, no desenfoca nada. Un radio de desenfoque de 1 punto nos da un resultado un poco más natural, a como si fuera una fotografía mágicamente tomada sin fondo. Trabajando este desenfoque gaussiano sobre nuestro borde de solo 1 píxel, doy en OK para guardar el desenfoque. Ahora, para borrar la selección, menú selección, deseleccionar. Me alejo y ya tiene un aspecto un poco más natural. Esto es un detalle para perfeccionar el borde, que si bien puede ser un poco minucioso, pero siempre va a ser característico de un buen trabajo. Si yo quisiera detallar un poco más el marco para reducir y pegar la imagen más al borde, puedo hacer zoom para tener más precisión de mi vista, volver a la herramienta recortar y arrastrar el nodo. Doy a aceptar para guardar los cambios. Me alejo, vuelvo a presionar mi herramienta mover para evitar cualquier error, cualquier accidente, y ya tengo mi imagen terminada. Ahora, ¿cómo la voy a guardar? Pues bien, sin cambiarle el nombre, y eso es muy importante, voy a menú archivo, guardar como, y en la misma carpeta donde lo tengamos o donde queramos guardarla, aquí en tipo vamos a cliquear y en estas opciones vamos a seleccionar PNG. De esta manera nos va a respetar la transparencia de nuestra imagen. Doy en guardar con el mismo nombre. Cuando estemos en este menú de opciones de formato PNG, tenemos 3 opciones diferentes. Es bien importante que seleccionen la última opción porque, como lo dice en la descripción, es un archivo muy pequeño, aunque se va a tardar en guardar un poco más de tiempo. No importa. Photoshop va a hacer la compresión del documento para que no pese tanto, pero no pierda calidad. Seleccionamos entonces la tercera opción y le damos en OK. Dependiendo del procesador de su computadora y de su capacidad, va a procesar más o menos lento el guardado de la imagen. Bien, ahora que ya esté terminado, yo voy al menú que haya elegido como destino, la carpeta de los archivos, y voy a ver 3 archivos sobre la imagen que haya yo trabajado. El archivo original con todo y fondo, la foto sin fondo y un archivo con extensión .xmp. ¿Esto qué significa? En realidad prácticamente nada, porque recuerdan la pestañita de cámara RAW que abría Photoshop automáticamente cuando querían abrir un archivo .nef. Pues bien, para procesar ese archivo, Photoshop crea un archivo muy pequeño con los datos de la fotografía. Como pueden ver, solo pesa 8 kilobytes. En realidad no pasa nada si lo borran, ya que este documento no es para nada importante. Lo que nos interesa es este archivo. Si yo me fijo sobre mi archivo PNG, el que trabajé, lo puedo abrir y puedo notar que efectivamente no tiene fondo y puedo hacer mucho zoom y no se perdió la calidad. Y si reviso las propiedades de mi imagen, puedo ver que pesa 15 megas, que es un tamaño medianamente grande. Efectivamente es .png y en los detalles podemos ver las dimensiones de nuestra imagen. 3000 por 3000 píxeles, o sea, es una resolución bastante buena. Esta resolución prácticamente se podría imprimir en una fotografía. Este será el archivo que nos interesa, el .png, recuerden no cambiarle el nombre. Y luego vamos a trabajar con una fotografía más complicada, que sería esta.